Ya eres confitriona, ¿no? Bueno, muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión del taller de textos en su 31ª edición, dedicado a la obra, dos obras en particular de la doctora Adela Cortina, de esta filósofa española. Y pues ahora estamos discutiendo justo lo que correspondería Ay, al capítulo cuarto de esta obra ética mínima de Adela Cortina, que me parece por demás interesante el título ya de entrada del capítulo, ¿no? Es, digamos, muy, muy importante poder pensar esta relación, esta separación entre ética y religión, que de eso pues nos van a hablar dos distinguidos colegas muy queridos aquí en la facultad. Por una parte, Abraham Mendoza Jiménez, que es egresado, licenciado, maestrante, querido Abraham, si me equivoco, me corriges, te lo ruego, por favor, ¿sí? Del posgrado de nuestra alma mater, y que además colabora, está en el seminario de Sociología Jurídica y General con una muy querida, distinguida profesora, directora del seminario, que es la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien admiro y aprecio muchísimo, y que también el querido Abraham pues va a hacer un comercial ahorita en breve para invitarles a una actividad que desde el seminario de Sociología se organiza, ¿no? Y por otra parte, quien va a tener primero el uso de la palabra, después del comercial del querido Abraham, pues es el maestro Rogelio Alonso Laguna. Ustedes ya lo conocen porque de verdad es alguien entrañable para estas actividades del taller de textos. Es su taller, tanto el querido Abraham como el querido Rogelio, es su taller de textos, del cual siempre nos hacen el honor de participar, y la verdad es que somos muy agradecidos porque sean tan constantes en esta actividad, ¿no? Y bueno, pues darle la bienvenida a todos y a todos. Como siempre, agradecer la generosidad de nuestra señora directora para la realización de todas esas actividades, así como de nuestra secretaria general. Y pues sean bienvenidas y bienvenidos. ¿Les parece? Le damos la palabra a Abraham rapidísimo para efecto de el comercial, y luego el maestro Rogelio Alonso, profesor, olvidé decir, profesor de la facultad de aquí de nuestra alma mater, pero también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que es eh, no abogado, pero es algo, vaya, que nutre y enriquece muchísimo al derecho, historiador y filósofo. Eso se agradece muchísimo. Bueno, sean bienvenidos y mil gracias por todo, querido Abraham, para la invitación, y después para uso de la palabra del maestro Rogelio. muchas gracias, doctor, y muchas gracias, maestro Rogelio, por acompañarnos. Justamente un poco vinculado con las actividades que pues estamos implementando el Seminario de Sociología General y Jurídica, a cargo, como mencionaba el doctor Jimmy, de pues la doctora Elsie Núñez Carpizo, hemos organizado un conversatorio pensando en esta vinculación que tiene lo social, lo jurídico y por supuesto lo literario, ya que pues al final del día el derecho no es más que una representación de ciertos valores, fines, objetivos que pues de alguna manera quedan retratados en el arte en general, como hemos podido también constatar en otro evento del Seminario de Filosofía, que es este Seminario de Arte y Derecho. Y pues nosotros lo que hemos realizado pues es esta selección exclusivamente del área de la literatura, donde pues a través de distintos textos que ya han sido previamente seleccionados, pues hacemos este análisis, digamos, comunitario eh, de ellos, ¿no? El objetivo de pues este conversatorio, literatura sin filtros, sociedad y derecho, pues es precisamente, ¿no? Intercambiar ideas, lecturas de estos textos que permitan visibilizar las problemáticas a las que el derecho a veces suele ser ajeno o, pues, en otras ocasiones suele no ser suficiente. He compartido ya previamente con el doctor y con los colegas del taller, pues, esta convocatoria, estos textos, o bueno, el listado de estos textos, por si están interesados en participar como asistentes, como ponentes. Eh, y pues nada, bueno, yo quedo abierto a cualquier duda que puedan tener al respecto. La verdad es que es un proyecto que va arrancando, apenas el jueves va a ser la primera sesión oficial, porque la de la semana pasada fue introductoria. Entonces, pues todavía están a tiempo si quieren conocer el proyecto o saber un poco más, no duden en contactarme.
Muchas gracias, querido Abraham, por la invitación. Y si puedes, por ahí compártela a través del chat para que todas y todos lo tengan el programa de este taller, de verdad, o de esta actividad que organiza el Seminario de Sociología, que de verdad agradecemos muchísimo la amable invitación de parte de tanto de Abraham como de la querida doctora Elsie Núñez Carpizo, ¿no? Gracias. Ahora sí, pues vamos a la sesión, a la discusión. Y querido maestro Rogelio, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Primero quiero agradecer al profesor Jimmy Montero, al profesor Walter Arellano, que siempre tienen la generosidad de convocarme e invitarme a estas actividades. Y por supuesto expresar mi gusto de compartir esta sesión con el profesor Abraham Mendoza Jiménez. Veo también por aquí al querido doctor Javier, también le mandamos un saludo muy grande. Y a todos los que están presentes, por supuesto. Bueno, el capítulo 4 de la ética mínima se pregunta en qué manera o en qué sentido podríamos plantear una propuesta ética sin religión. Y si bien usa la palabra ética, como veremos a continuación, pues podríamos estar hablando de una filosofía práctica en general que no estaría subordinada exclusivamente a la ética, sino que podría tener implicaciones políticas, implicaciones en el derecho, entre muchos otros ámbitos, ¿no? Recordarán ustedes que pues durante mucho tiempo el tema de Dios pues ha sido un criterio para la evaluación de las posiciones morales, para evaluar qué es correcto y qué es incorrecto y se han creado un montón de argumentos que tienen que ver justamente con la validación de nuestras acciones, tanto en lo público como en lo privado, a partir del tema de Dios. Por supuesto, en el mundo occidental esto va en la mano de la expansión del cristianismo y de las instituciones cristianas, y bueno, pues tuvo repercusiones importantes en guerras religiosas, en la propia reforma protestante y en las legislaciones, es decir, el tema de la religión no es un tema menor, sino que es un tema que tenemos que tomar en cuenta para poder entender la historia de muchos de los argumentos que después se plasmaron en la defensa de ciertos derechos y, por supuesto, en la construcción de la identidad y del reconocimiento de las personas. En este capítulo, por supuesto, empieza de la cortina abordando una época que tradicionalmente se ha visto o leído como el rompimiento de pues una serie de principios religiosos. Se ha leído así, no quiere decir que así sea, ¿verdad? Es decir, se piensa que la ilustración es un rompimiento entre un momento en que la religión o los preceptos religiosos conformaban el núcleo o el criterio eh, general para la evaluación de las posiciones éticas y políticas, y se pasa a un nuevo momento donde, si bien se sigue creyendo en Dios, se empieza a construir otro andamiaje de fundamentación y de comprensión de qué es lo correcto y de qué sería lo incorrecto. La ilustración, como ustedes sabrán, pues es un periodo de tiempo que identificamos generalmente con el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, aunque tiene antecedentes desde el siglo XVII, y que tiene que ver con una nueva filosofía de la historia y con una nueva antropología filosófica, en el cual se empieza a construir la idea de un ethos en la persona, que está basada en el uso de la razón. Cuando Immanuel Kant, este gran filósofo ilustrado, responde a la pregunta que es la ilustración que aparece en un periódico, le va a responder Kant, es que la ilustración es salir, dice el autor, de nuestra infligida minoría de edad. Es decir, las personas dejan de concebirse, comportarse, tener una expectativa de que alguien más les diga qué hacer, que alguien más les dicte qué es lo correcto, y pasan a pensar por ellos mismos. La gran frase de este texto de Kant es sapere aude, que significa atrévete a pensar.
¿no? Salir de la minoría de edad significa, por lo tanto, dejar de culpar a otros, dejar de responsabilizar a las instituciones de nuestras decisiones y empezar a asumirlas como decisiones propias, como una responsabilidad propia. Es por supuesto un texto polémico porque en ese mismo texto, pues Kant deja muy claro que si bien está invitando a pensar por uno mismo, a ejercer la crítica, esto tampoco significa la desobediencia a las instituciones. O sea, se vale reflexionar, se vale criticar, pero no nos autoriza, no nos legitima esto a la desobediencia. ¿No? Distingue Kant entre un uso público y privado de la razón, ¿no? Y dirá Kant, bueno, pues en este sujeto que ahora tiene como eje rector el uso de su razón, puede, por supuesto, expresar todas las críticas que quiera, principalmente de la prensa. Estamos hablando de la carta, la respuesta de Kant que se llama ¿Qué ilustración? Que es la respuesta a un periódico que plantea esta pregunta, que es la ilustración. Y si bien se puede hacer un uso de la razón para expresar ciertas críticas, al mismo tiempo dirá Kant, se tiene que obedecer, lo que es bastante paradójico, pero al mismo tiempo nos está planteando una distinción muy fina, como ya dijimos, entre el uso público y el uso privado de la razón. Y yo cuando explico esto a mis estudiantes les digo, bueno, yo puedo estar en desacuerdo con los semáforos, pero ¿qué va a pasar si digo, ah, pues me paso el semáforo porque estoy en desacuerdo con el semáforo? Pues puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, pero ¿qué va a pasar si yo digo, pues ya no lo voy a hacer? Pues sería un caos, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo Kant es, bueno, pues manda una carta, publica un artículo, presiona para que haya cambios, pero lo que no puede pasar es que de repente pensemos que tenemos la legitimidad para romper un orden establecido, porque esto sería irracional. Bueno, lo que hace Adela Cortina, por lo tanto, es en gran medida explicar qué es la ilustración a partir de los postulados kantianos y nos presenta la construcción, como ya lo dijimos, de este etos ilustrado, de esta identidad, subjetividad ilustrada, que busca romper principalmente los dogmatismos. Digamos, esta es la lectura que está haciendo de la cortina de la ilustración, una época en la cual se rompen los dogmatismos y en el cual pues se utilizan las propias facultades para buscar la felicidad humana, para resolver las disputas y para lograr el progreso. Esto implica, por supuesto, el rompimiento de ciertos dogmas, ciertos enunciados y mandatos que anteriormente a una posición ilustrada, pues estaban, nos dice ya la palabra, inmunizados contra cualquier discusión posible. Es decir, había cosas que no se podían discutir y de repente la ilustración abre la posibilidad. Una visión crítica, una visión ilustrada sobre la religión, tomando en cuenta que la razón se quiere erigir como una especie de eh, función autónoma, proceso autónomo del pensamiento, que puede evaluar sistemáticamente todas las ideas que se le presentan, incluyendo, por supuesto, las razones de la religión. Ahora, esto es muy importante decirlo. La ilustración no quiere decir la ruptura con la religión, el rechazo por sí de la religión. Es decir, no es una eh, invitación al ateísmo. Bueno, habrá quien lo tome así, pero en general los autores ilustrados siguen considerando que Dios existe, incluyendo al propio Immanuel Kant, quien recordaremos que en su crítica
de la razón práctica nos va a decir, bueno, pues que tiene que seguirse de alguna manera suponiendo la existencia de Dios junto con la libertad y junto con la inmortalidad del alma. Por lo tanto, pensar a la Ilustración como una ruptura o una secularización total, un divorcio total del ámbito de la religión sería una lectura, pues a lo mejor un poco excesiva, porque en realidad lo que se pone en duda en la Ilustración son los argumentos religiosos que dependen de lo que llamaríamos la religión revelada, la revelación. Y se empiezan a buscar argumentos que puedan ser comprendidos por la razón. Entonces, vuelvo a repetir, no es una ruptura, un divorcio total con la religión, pero sí se busca otra manera de acercarse a la religión que permita a la razón tener un juego para dialogar con los postulados y las verdades que la religión presenta generalmente, ¿no? Y entonces hablamos de un deísmo, ¿sí? Un deísmo. ¿Qué es el deísmo? Bueno, pues es una posición que admite la existencia de Dios, porque, bueno, lo considera algo importante, lo considera algo que no podemos de un plumazo simplemente erradicar, pero busca razones para comprender a Dios cuando es posible y también admite que hay ciertas regiones, ciertas preguntas pues que no se pueden, de alguna manera no cuenta el sujeto con los elementos para poderlas responder, ¿no? Entonces sí, hay ciertos argumentos para decir que Dios existe desde la razón, como Dios entendido como causa del mundo, porque si no, ¿de dónde saldría todo esto que está a nuestro alrededor? Todas las leyes y toda la racionalidad misma de la naturaleza en la que estamos, pero por el otro lado, pues hay muchas cosas que hacen que el sujeto se considere impotente para conocer la esencia divina y esto nos lleva a un tipo de agnosticismo. Bueno, estoy usando aquí la explicación de Adela Cortina sobre la Ilustración. ¿No? Bueno, entonces, eh, intentar entender a Dios con la razón supone también responder preguntas clásicas que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, el tema del mal. ¿Cómo se puede explicar el tema del mal si por un lado vamos a aceptar que Dios es bueno, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos sistemáticamente una comprensión de lo que se sigue de la existencia de Dios, si al mismo tiempo identificaríamos que también el mal existe, ¿no? Y responder a esta pregunta se tendría que hacer, nos decía de la Cortina, desde una razón analítica, es decir, una razón que no puede aceptar dogmas, sino que tiene que dar argumentos que permitan explicar, porque al mismo tiempo que existe Dios, al mismo tiempo existiría el mal, ¿sí? Y esto también le parece importante a De la Cortina como un elemento fundamental de la visión ilustrada, porque construir esta religión natural, esta religión racional, permitiría también ir en contra de supersticiones, ir en contra de ilusiones, ir en contra de figuraciones que muchas veces las personas pueden tener en una visión estrictamente dogmática de la religión e incluso ciertas prácticas que se veían en la época como eh, una comprensión de Dios que al mismo tiempo fuera compatible con los sacrificios, la guerra, la tortura. ¿Sí? Por lo tanto, se trata de revisitar la idea de Dios para hacerla comprensible para la razón y al mismo tiempo poder responder preguntas éticas fundamentales, como es el caso de la existencia del mal, ¿no? O cómo hacemos compatible el
en una comprensión racional de Dios, la existencia de Dios, al mismo tiempo que aceptamos pues que el mal de alguna manera está ahí presente, ¿no? Para ello, bueno, pues Adela Cortina nos va a explicar dos conceptos fundamentales que son estas aproximaciones racionales a la parte de esta aproximación racional a la religión, como es el tema de la religión natural y también la teología moral, que busca responder la pregunta por Dios, nos dice de la Cortina, desde el ámbito de la racionalidad. ¿Sí? Es racional, sí, decir que Dios permite la virtud y la felicidad, pero esta misma razón pues, nos plantea otros problemas, incluyendo la discusión sobre la propia razón. ¿Es suficiente ser racional para operar moralmente? ¿Es suficiente ser racional para estar pues, en consonancia con la divinidad? Y este es el gran reto, entonces nos dice de la Cortina, de la ilustración, ¿no? El gran reto es pues construir un modelo que al mismo tiempo que es compatible con la existencia de Dios, le da un juego importante a la razón para poder, pues no solamente explicar el sentido de la realidad y de la vida humana, sino para poder construir procesos de evaluación de lo moral que, pues, se sigan de este delicado equilibrio entre creer en Dios, pero al mismo tiempo guiarse racionalmente frente a las grandes preguntas. Entonces, nos plantea aquí algunos puntos importantes, tres puntos, perdón, Adela Cortina, sobre estas cuestiones, ¿no? El primer punto, que ya lo explicamos, es que el espíritu ilustrado no descalifica a la religión por no ocuparse de hechos positivos, ni la repudia por no reunir los requisitos de una ciencia empírica, ¿no? O sea, pero lo que sí va a pedir es que todo esto se someta de alguna forma a una crítica racional, ¿sí? Entonces, esta idea que a veces tenemos de la ilustración como un rompimiento con todo lo que te suene a religioso, en realidad no es del todo preciso, sino que más bien lo que supone es abrir la posibilidad de una crítica racional a estos preceptos. Por otro lado, ¿verdad? El reto ilustrado es cómo construir un tipo de argumentación que no caiga de nuevo en el dogmatismo, ¿no? Porque además, pues ellos han visto grandes momentos históricos, políticos, donde en nombre de Dios, se han hecho guerras, se han hecho una opresión gigantesca, se ha torturado gente, se ha asesinado gente, se ha perseguido gente, entonces dicen, bueno, esto pues no parece aceptable con la naturaleza de la divinidad, ¿no? Entonces, la ilustración por sí misma sería un reto al dogmatismo y también, finalmente, supone la creación de una teología que sea una teología teórica, una teología que salga de esta razón perezosa a la que se enfrenta la ilustración como una razón que ahora sí quiere explicar toda una serie de argumentos, como lo había hecho, por ejemplo, Leibniz en su Teodicea, ¿sí? Hay varios desafíos, ¿no? Por ejemplo, cómo se debe hacer la interpretación de la Biblia para poder saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, discutir cuál es el carácter de la revelación, ¿no? ¿Qué papel tiene entonces la revelación, los contenidos de la escritura, cómo los debemos de evaluar, cómo debemos de incorporarlos dentro de nuestra argumentación? Y, por supuesto, a partir de esto, cómo construir una propuesta que permita el progreso moral de las personas, ¿sí?
A partir de ahí, pues lo que ofrece Adela Cortina para cerrar esta primera parte del capítulo, pues es una crítica de la razón ilustrada, porque si bien, bueno, pues tiene estas características antidogmáticas, tiene estas características de fortalecer la autonomía del ser humano, de buscar una crítica, de buscar una universalidad, es decir, no dejar aparentemente a nadie fuera, al mismo tiempo estas a veces son sus debilidades. Esta razón ilustrada ni fue tan autónoma, ni fue tan crítica porque todavía tuvo prejuicios y tampoco pues podemos decir que sea tan universal, ¿no? El propio Kant dice que no vive en una época ilustrada, ¿no? Entonces, el mismo Kant que responde que es la ilustración, él mismo dice, pero no vivo en una época ilustrada, ¿no? Lo que pone también el cuestionamiento de cuáles son los verdaderos alcances de la ilustración y qué tanto esta ilustración pues fue universal, autónoma, crítica, que tanto pudo realmente construir este tipo de racionalidad. El siguiente parte del capítulo, y estoy yo ya por concluir, pues se trata de discutir justamente hasta qué punto es necesario Dios para dar coherencia o sentido a distintos postulados, ¿no? Y qué tanto esto pues es muy complicado porque Dios pues en muchos aspectos no es ni necesario ni accesible a la razón, ¿no? ¿Cuál es el espacio entonces que tendríamos que darle a Dios como gestor, como garantía de la libertad del ser humano, ¿no? Y en qué medida, bueno, pues también esto supone em, a partir de la crítica de la ilustración y a partir de intentar como incorporar en la argumentación, pues inclusive cuestiones que tengan que ver con Dios, hacen que Adela Cortina se pregunte sobre otros tipos de racionalidades que podrían incluir, por ejemplo, a la fe, ¿no? De qué manera la fe religiosa puede ser coherente con la racionalidad, ¿no? Y cómo podríamos insertar el tema de Dios en un proyecto crítico, un proyecto racional y más teórico, pero que al mismo tiempo, pues los sujetos que están dentro de estos procesos se quieren acercar a la escritura o quieren saber qué hacer dentro de la explicación del orden del mundo, pues qué hacer con otras fuentes que quieren explicar el comportamiento, el fin del obrar humano, como es el tema de la escritura. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, me parece que pues, es muy prudente, es muy mesurada, muy equilibrada Adela Cortina a la hora de plantear las preguntas. ¿Cómo insertamos a Dios en el ámbito práctico? Y lo que hace Adela Cortina, pues no es una invitación al ateísmo, no está diciendo, pues nadie crea, ¿no? Lo que está intentando hacer Adela Cortina es decir, ¿cómo hacemos que sea compatible? ¿Cómo hacemos que estos diferentes pues formas en que el sujeto se relaciona con ciertas preguntas, estas tradiciones en las que está inserto el sujeto, puedan entrar de alguna manera en discusión, puedan entrar en diálogo y nos ofrezcan una nueva manera tanto de comprender a la persona como de construir fundamentos para la moralidad, pues de alguna manera más integrales que lo que tal vez la propia ilustración eh, pues hasta donde llegó la ilustración, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría esta primera parte para dar pie a mi compañero de mesa, que seguramente podrá agregar y corregir y comentar lo que sea que todavía esté pendiente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido maestro Rogelio. El maestro tiene que retirarse un poco antes de que concluya la sesión en razón de que tiene que atender otros compromisos académicos.
Entonces, no sé si les parezca, y querido maestro, te pregunto también, podamos hacer en este inter, querido maestro Abraham también, ¿no? Un breve espacio para las preguntas, porque si las dejamos hasta el final, pues ya no podrá responderlas, ¿no? Entonces, demos unos minutitos, por favor. Querido doctor Javier, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buena tarde. Sí, le escuchamos muy bien, doctor. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al maestro Rogelio y felicitarlo por su exposición. Me ha gustado mucho, quizá por la cuestión del tiempo, en mi opinión quedó un poco pendiente la última parte, eh, que hubiera servido para enriquecer mucho más su exposición. Bien, dicho lo anterior, quisiera hacer algunos comentarios muy breves, en aras también de que otras personas puedan participar. Eh, el primer comentario es un comentario laudatorio, evidentemente, ¿no? Yo creo que la afirmación que hizo el maestro Rogelio a propósito de enfatizar la idea de que ilustración no es un rechazo absoluto a lo religioso, es algo que tenemos que casi tatuárnoslo. Desgraciadamente, cuando se habla hoy de ilustración, pensamos que es un rompimiento radical, absoluto con lo religioso, y no, es como acertadamente había dicho el maestro Rogelio, buscar otros caminos dentro de las bases que la propia ilustración nos ofrece para las preguntas sobre Dios. Entonces, en ese sentido, el primer comentario es un comentario laudatorio. El segundo comentario que quiero hacerle al maestro Rogelio ya es un poco más crítico, pero lo hago desde el posicionamiento de la sana discusión. Yo no sé, maestro Rogelio, si la lectura da para hacer una afirmación tan amplia como usted hizo al principio de la exposición, al decir que no solamente en este capítulo se puede uno preguntar sobre si la ética puede o no dar cabida a la religión, que por otra parte, el título del capítulo no lo propone Adela Cortina en sentido afirmativo, sino establece una pregunta, ¿no? Es ética sin religión, o sea, se pregunta, ¿no? Bien, continúo. No sé si da este capítulo para hacer esa afirmación que hizo usted, maestro, a propósito de que se puede extender no solamente al campo de la ética, sino a toda la razón práctica, que ya me parece especialmente delicado hacer algunas afirmaciones como las que hace la profesora de la Cortina, a extenderlas al derecho, extenderlas a la política, incluso a la economía, etcétera, etcétera. Yo creo, salvo su mejor opinión, maestro, que se entiende lo que dice la profesora de la Cortina en el terreno de la ética. Bien, y el tercer comentario, porque no me va a dar tiempo de hacer más cosas. Yo no sé si usted comparta, maestro, primero fue un laudatorio, un comentario crítico y ahora una duda. Yo no sé si usted comparta, maestro, la tesis de que eh, en el fondo, en el fondo, la profesora de la Cortina creo que sí hace una buena descripción de lo que fue la ilustración, eh, pero que no, en mi opinión, no termina, o por lo menos a mí no me pareció, no termina de ser tan contundente de acuerdo a los argumentos que va explicando. Es decir, se puede categóricamente afirmar, yo no lo vi, a lo mejor me perdí en la lectura, que se puede seguir manteniendo una ética también, si no a lo mejor con una base religiosa, pero sin excluir el pensamiento religioso de aquella propuesta ética. Quizá me hubiera gustado ver, escuchar, leer de parte de la autora Cortina, no sé, algún argumento mucho más sólido, mucho más fuerte para categóricamente hacer esta afirmación, que parece, esa es mi lectura, que parece que efectivamente acepta. Es decir, que me parece que si leemos entre líneas, y a lo mejor, digamos, con una mirada benévola, pues podríamos decir, concluir, como lo hace la profesora de Cortina,
pues que se puede seguir sosteniendo efectivamente una ética sin excluir, sin desdeñar, y más aún utilizando o rehabilitando argumentos de carácter religioso. Bueno, me quedo con varias cosas más sobre la vinculación entre deísmo y religión natural. Yo creo que también se da por sentadas muchas cosas que no se justifican en la lectura, como, bueno, pareciera que la ilustración, tal y como, como la pinta de la cortina, está diciendo que o eres, si eres ilustrado, entonces hay que luchar contra el dogmatismo y hay que enarbolar la bandera de la razón como si todo lo que antes había pasado, antes de la ilustración, no fuera también propio de un ejercicio racional. Pero evidentemente, maestro Rogelio, no son críticas a su exposición, que yo lo felicito por ese esfuerzo que ha hecho por condensar y explicar claramente estos temas, sino podría ser simplemente algún comentario que yo le haría a la profesora de la Cortina. Con esas tres cosas me quedo, maestro Rogelio, muchas gracias por su exposición y nuevamente mi felicitación. Gracias. Muchas gracias, profesor. Si quieren, voy a comentar brevemente estos generosos comentarios, por si alguien más tuviera alguno, podemos también abordarlo. Comienzo tal vez con lo último y creo que sí, el punto que a lo mejor no se ha dicho es que en gran medida la lectura que hace Adela Cortina de la Ilustración parte de algunos postulados de Habermas. Entonces ya también es como una lectura, pues filtrada por otros argumentos y por otros proyectos que tienen que ver con la lectura de la ilustración y las críticas a la ilustración. Entonces creo que ahí es donde la ilustración efectivamente pues nos aparece como un poco ya a modo, ¿no? Un poco ya organizada bajo cierta propuesta historiográfica y que valdría la pena revisar otros postulados, otros autores, ¿no? Por ejemplo, qué problemas había dejado la propia teodicea de Leibniz, porque ya había habido esfuerzos previos para resolver muchas de estas preguntas, es decir, tampoco es que se estén inventando los ilustrados la vía de la razón para entender ciertas cuestiones como el mal o la posición de la religión. Y también están los ilustrados incómodos, como el Marqués de Sade o la Metrí u otros, que también habría que saber qué hacemos con ellos, ¿no? Y que a lo mejor ellos sí tienen una posición diferente con la religión. Entonces, ahí hay mucho más que matizar. Respecto también al uso de la razón, ¿no? La razón y sus otros. No nada más es la religión, sino la razón y el cuerpo, la razón y muchas otras cosas que la propia ilustración se está preguntando. Por otro lado, tiene usted razón de que tal vez hay una condensación, o sea, una orientación primordial hacia la ética en los postulados de Adela Cortina, de la profesora Adela Cortina, pero creo que a la hora de plantear o recurrir a ciertos autores que criticaban como una posición no ilustrada el dogmatismo, las guerras, la tortura, o sea, estamos ya saliendo exclusivamente del ámbito exclusivamente ético, digamos, cotidiano, y pasamos a una ética mucho más colectiva, una ética, o sea, parecería que de alguna manera la ilustración daría algún tipo de salida a estos escenarios donde hay guerras, donde hay persecución, donde hay ciertas cuestiones. Entonces, es en esa medida en que siento que de repente hay algunas líneas que se nos lanzan como para mostrar la amplitud del proyecto, que sí tendría como primordialmente una preocupación ética, pero que nos llevaría a consecuencias políticas, sociales, tal vez económicas de otro tipo, ¿no? Y también de repente me parece que inclusive podríamos empezar a discutir, que también entre líneas, el propio fundamento o los propios criterios de ciertos valores o de ciertos postulados, lo que en última instancia pues es la discusión en Rousseau y en otros autores entre el justnaturalismo y el contractualismo, el derecho ya no pensado con esta mirada más
pues teológica, aunque sea una teología más racional. Entonces, creo que sí, de alguna manera está esta de fondo, ¿no? Como estas otras discusiones más amplias, pero tiene usted razón en que pues no nos da mucho más tampoco el texto para ir más allá de la ética, pero si fuéramos coherentes con la ilustración, pues tendríamos que ver que no se centra únicamente en la parte ética, sino que habría que buscar sus consecuencias en otros ámbitos. Sería lo que podría contestarle, profesor, y le agradezco mucho su pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Rogelio. Gracias, doctor Javier. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna, ¿les parece? Damos la palabra y yo no quiero dejar de felicitar, por supuesto, al maestro Rogelio Alonso, que nos ha hecho, pues nos ha compartido una lectura muy espléndida. El maestro Rogelio tiene esta formación de filósofo y eso creo que también se nota, está muy familiarizado con estos autores, ¿no? Y yo tengo solamente quisiera decir algo, pero no está en la lectura, que me parece que lo más sano es establecer un diálogo abierto, honesto, entre diversas formas de entender la ética. Y esto no pasa, por supuesto, por eliminar de un plumazo cualesquiera que sea la manera en cómo la entendamos, ¿no? Incluidas, por supuesto, la ética que procede de la tradición o las diversas formas de entender la ética que proceden de la tradición del cristianismo, ¿no? Creo que son muy, muy importantes. Yo recupero, lo mencioné en la ocasión pasada, esta discusión entre Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas en un alto nivel, muy buenos argumentos de parte de Joseph Ratzinger. Creo que tenemos grandes ejemplos y que lo peor que podríamos hacer es como cerrar la discusión en una muy mala comprensión, como lo ha dicho el maestro Rogelio, como lo señala la doctora de la Cortina, de mal comprender algo que nunca se ha dicho o que se ha dicho de otros lados, pero no se ha dicho, no se le atribuye a quienes habitualmente nos malinforman, ¿no? Ilustración, sinónimo de contrario totalmente a la religión, a la religiosidad, no, en absoluto no tiene que ver y hay que verlo con demasiados matices. Me quedo con esta idea que dice el maestro Rogelio. La ilustración tampoco se agota en los enciclopedistas, es mucho más amplia y hay muchos más temas que por ahí están colocados y habría que escudriñar todavía muchísimo más. Y también me quedo con esto que dijo el doctor Javier. Al final, me parece que la postura de la doctora del Cortina sí es de apertura, sí es de diálogo, aunque por supuesto creo que tampoco es contundente en cuanto a decantarse por responder cabalmente la pregunta. Me parece que la pregunta queda abierta y hay todavía muchos argumentos que pueden verterse y discutirse. Mil gracias, querido maestro Rogelio. Levantó la mano la doctora Graciela Steines. Querida doctora, adelante, por favor. Sí, bueno, pues no es posible dejar de felicitar la iniciativa de una deliberación realmente profunda y serena sobre estos temas tan enormemente, colosalmente complejos. Al maestro Rogelio, pues su parsimonia, su cuidado en seleccionar las miradas y yo te pido disculpas porque probablemente te meta en aprietos, pero pues es evidente que en materia histórica, tú que tienes más formación en eso, pues es difícil cortar algo con machete. Es decir, aquí empezó, sí digo, hay indicadores, pero pues es una película, no es un corte a destajo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de considerar que la ilustración viene de 10 siglos de peso religioso, de instituciones, pues no podemos pensar que hay un salto definitivo, pero sí te pediría, tú que tienes esta experiencia, que pudieras hacer el favor de compartirla con nosotros. Eh, Hay una característica que me parece a mí, yo no he encontrado, y a lo mejor es mi ignorancia, no he encontrado ningún autor o autora que sostengan que la ilustración en cualquier vertiente estuviera en favor del dogmatismo. Y entonces ahí el punto definitivamente pues es tener muy claro qué es el dogmatismo.
¿no? Entonces, algo que no se puede cuestionar. Entonces, yo, si tú conoces algunos autores ilustrados que por casualidad hubieran estado someramente en favor del dogmatismo, pues sería muy bueno que los compartieras, ¿no? Quitando todo el tema de las preguntas de Dios y de si por qué consideramos y si es pertinente y si Dios permite, quitando todo eso, hablando de características de la ilustración, ¿no? Y como una de ellas, digamos la principal, pues es el antidogmatismo, ¿no? Y la otra es, digamos, de las corrientes más críticas de la ilustración respecto a sus ausencias y presencias, pues podríamos llamarle veladas o francas de dogmatismo. ¿Cuáles serían tu recomendación, tus autores y autoras que no están tratados por cortina? Digamos, para poder expandir un poco, eh, estos críticos de la ilustración que dicen, le faltó, le faltó, no, no como una crítica ácida, porque estamos entendiendo que está saliendo de 10 siglos, o sea, 10 siglos. Tardamos en decir que la Tierra era redonda, que no se caía en una cascada para el precipicio del mal. Entonces, es imposible pedirle peras al olmo de seres humanos que tardamos tantísimo en comprender cosas, como maravillosamente dijo el maestro Jimmy, ¿no? Lo que mal comprendemos, lo que mal leímos, lo que mal buscamos y lo que nos acomodamos, porque también es otra, ¿no? Pero yo te pediría de favor esta postura. Si hay alguna persona estudiosa, científica, estudiosa de la ilustración, que medio que tolere o permita algún nivel de dogmatismo y tus críticos, digamos, más preferidos respecto a lo que le faltó a la ilustración en su momento, sabiendo que hoy pues tenemos manchas, ¿verdad? Hoy en México, por ejemplo, pues hay unas manchitas ilustradas, hay unas manchitas premodernas, o sea, la posmodernidad nos dice estamos en el cóctel total, ¿no? Entonces, Rogelio, muchas gracias y muy, muy, muy agradecida eh, de tu discurso. Gracias, de tu deliberación. Much- Gracias. Muchas gracias. Pues para responder muy brevemente, creo que vale mucho la pena, por ejemplo, conocer los textos de la Escuela de Frankfurt, particularmente el libro de Adorno y Horkheimer, que se llama justamente, ¿no?, La crítica a la razón ilustrada, donde dirían que aunque los ilustrados se dicen a sí mismos antidogmáticos, mantienen algunos dogmas como el individualismo, como la noción de progreso, es decir, ponen en duda, ¿no?, que la crítica haya sido tan grande como para ver los propios sesgos, ¿no? Entonces habrá quien diga, en general hay un acuerdo de que sí era una posición antidogmática, pero esto no quiere decir que no haya propias posiciones que no vemos, como el ojo que no puede verse a sí mismo, de alguna manera, ¿no? Entonces vale mucho la pena. También, bueno, creo que vale la pena leer el libro En defensa de la ilustración, que es un libro más bien contemporáneo y que intenta recuperar algo del proyecto ilustrado que, dice de la Cortina, pues tiene problemas, ¿no? Su afán de universalidad, pues arrasó con después el colonialismo, una serie de cuestiones, las mujeres no estaban del todo incluidas, es decir, hay muchos problemas, pero también hay cosas que se pueden salvar, ¿no? Entonces creo que el libro En defensa de la ilustración es un buen libro. Y finalmente quisiera agregar, con lo que decía el profesor Jimmy, que también me pareció que esta parte, aunque habrá un debate muy importante entre ética y religión, como que de repente uno extraña algunos debates más contemporáneos que me parece que se pudieron haber retomado, incluyendo a los existencialistas. O sea, hay existencialistas que por un lado, pues sí, dicen no quiero saber nada de Dios, pero hay otros que justamente dicen, hay preguntas existenciales del sujeto moderno que no se pueden explicar sin el tema religioso. Y uno de mis favoritos es Gabriel Marcel, ¿no? Que se lo recomiendo. Si no lo han leído, escriben
en diarios, es muy bella su escritura y vale mucho la pena conocer estos argumentos, que también son muy, muy importantes. Y bueno, por supuesto, el de Ratzinger y otros que me parece que están ahí para ponernos en diálogo en esta temática más allá de la ilustración. Pues agradezco de nuevo mucho su atención. Voy a seguir aquí escuchando, pero ya no me va a ser posible volver a participar. Pero les agradezco mucho al profesor Jimmy, al profesor Walter, profesora, profesor Javier, todos mi compañero de mesa, y aquí seguimos escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido maestro, muy amable, qué generoso. Gracias. Estimado, querido maestro Abraham, por favor.